Buen día, profesor. Soy Muñoz Enríquez Andrea Milagros Belén, estudiante de la carrera de microbiología y parasitología. En esta oportunidad voy a dar a conocer un tema muy importante que es muy controversial en la actualidad y asimismo dar a conocer un poco más de la historia de cómo es el mecanismo de esta técnica y a la vez cómo son las aplicaciones en diferentes ámbitos de la ciencia. El tema titula Difracción de rayos X. Bien, como objetivos tenemos comprender cómo funciona la técnica de difracción rayos X, explicar la relación entre la difracción de rayos X y la biología molecular, y por último resaltar la importancia y aplicaciones de difracción de rayos X en la ciencia. Bien, hablar acerca de esta técnica conlleva distintos factores. Vamos a empezar analizando un poco más acerca del mecanismo, un poco más físico, químico, o cómo funciona esta técnica. Según Vázquez, nos menciona que es una herramienta analítica que nos permite determinar la geometría tridimensional de materiales cristalinos, pero aclarar también de que no solamente puede ser de materiales cristalinos, sino que puede ser de proteínas, como más adelante vamos a ver a detalle, lo cual implica el uso de radiaciones electromagnéticas, es decir, rayos X. En sí, hablar de ondas electromagnéticas, abarcamos de las ondas sonoras a ondas de mucha mayor onda de longitud, pero en este caso, pues nos estamos abarcando en los rayos X, ya que esta técnica emplea justamente este tipo de onda. Ahora, para conocer un poco más, vamos a tener en cuenta o conocer qué es difracción. Nos dice que la difracción es un fenómeno característico de las ondas, ya que consiste en la dispersión de las ondas cuando interaccionan con un objetivo ordenado. ¿Qué nos quiere decir? En sí, la difracción ya viene o está establecida de manera natural, o sea, ya es dada en toda longitud de onda. Pero, ¿por qué difracción de rayos X? ¿O por qué, mejor aún, utilizamos los rayos X? Bueno, esto puede ser entendido de muchas maneras, pero la clave principal está en cómo esta interacción a nivel molecular, cómo esta longitud específica de rayos X, o sea, la onda, la longitud que tiene, nos proporciona obtener la estructura definida o de manera más detallada, más clara en una composición molecular. Es por ello que se utiliza el rayo X, ¿no? Y bueno, acá podemos decir, ¿no? De los rayos X que son radiaciones electromagnéticas, como lo es la luz visible, pero lo que distingue de las demás radiaciones es su longitud de onda, como ya lo había mencionado anteriormente, que está en el orden de 10 a la menos 10 metros, que equivale a un Armstrong, que es una unidad de medida internacional. Y acá podemos observar las longitudes de ondas y los espectros visibles. Acá está la luz ultravioleta y sobre todo la luz natural, lo que nosotros podemos observar, pero los rayos X se encuentran en una proporción más grande, ¿no? A una escala nanométrica más. Ok, continuamos. Este principio o esta técnica, herramienta interesante, pues tiene una historia y lo cual data, ¿no? De los años 1890 por ahí, en el cual científicos ya habían realizado algunos experimentos con rayos X. Y no obstante, algunos científicos, investigadores se interesaron por este análisis, este método, y dentro de ellos destacó a Max von Laue, quien fue un físico alemán y que justamente en 1912 descubrió la difracción de rayos X por cristales. Él ya utiliza cristales al utilizar este método, lo cual permitió observar la estructura interna de los sólidos. Empezaron, o sea, esta técnica empezó primero con el estudio de cristales para los sólidos y pues que actualmente
Ha logrado pues mucha significancia en la cristalografía. Acá podemos observar cómo utilizó las herramientas y creó, digamos, este equipo, este sistema en lo cual nos permitió pues obtener una película fotográfica, utilizando una muestra cristalina, haciendo incidir un haz de rayos X y pues al final se puede obtener con los rayos X dispersados esta imagen, ¿no? También destacar que la ley de Bragg en sí tiene su nombre por la familia Bragg, o sea, el padre e hijo que realizaron investigaciones. ¿Qué hicieron ellos? Ellos con el experimento que había ya analizado Max, ellos lo que hacen es crear matemáticamente una fórmula que permite identificar de manera más detallada cómo está la composición molecular a realizar o hacer incidir este haz de rayos X en una sustancia, en una muestra en específico. ¿Cómo así? Acá tenemos una pequeña, un pequeño esquema que nos puede mostrar cómo están acá las partículas atómicas, cómo los rayos X inciden en cada una de estas y cómo estas, bueno, rebotan o difractan. Y acá incluso hasta se puede medir la distancia que existe entre cada una de estas ondas, el ángulo que conforman. Y entonces a todo esto, lo que ellos, toda la investigación que realizaron, llegaron a la conclusión de esta fórmula, n, que viene a ser el número entero determinado por el orden dado, lambda, que es la longitud de onda de los rayos X y de los electrones, de los protones y neutrones en movimiento, que lleva a ser igual a 2 por d, que es el espaciamiento entre los planos en la red atómica, por el seno de teta. ¿Y qué es teta? Es el ángulo entre el rayo incidente y los planos de dispersión. Bueno, esto de acá se dio en el año 1900, de 1910 a 1915, de tal modo que ellos recibieron un premio Nobel y fueron, digamos, los primeros padre e hijo que realizaron en conjunto un hallazgo significativo, lo cual sería utilizado en lo que hoy conocemos como la ley de Bragg, ¿no? Lo cual se utiliza mucho en la física, en la química, incluso en la biología, que ya veremos posteriormente. Pero antes de ello también quiero dejar un video para que más o menos se pueda conocer un poquito más acerca de esta ley. Bienvenidos al laboratorio del curso Materiales e Ingeniería. En la sesión de hoy comprobaremos la ley de Bragg mediante la difracción de rayos X. El objetivo de esta práctica es entonces la determinación de una propiedad estructural de la materia. En este caso, la distancia de separación interatómica entre las placas de un cristal de cloruro de sodio, fluoruro de litio y cloruro de potasio. Para la realización de esta práctica utilizaremos un emisor de rayos X, una serie de cristales para hacer la difracción como cloruro de rubidio, fluoruro de litio y cloruro de potasio. Un par de colimadores para la luz emitida de los rayos X, un detector de radiación Geiger-Müller y una fuente que controlará el detector de radiación. Recuerda seguir paso a paso el instructivo del montaje para la realización de esta práctica. Rayos X y ley de Bragg. El equipo emisor de rayos X telexómeter consiste en un filamento que acelera los electrones hacia una placa de cobre mediante una diferencia de potencial de microvoltios. Los rayos X emitidos al chocar contra la placa de cobre salen en todas las direcciones, los cuales salen colimados por este colimador. Los rayos colimados incidirán sobre el cristal, el cual producirá la difracción de rayos X. Estos rayos difractados serán tomados por el detector Geiger-Müller, el cual está controlado por esta fuente, la cual nos mostrará el número de fotones, obteniendo así la intensidad. Recuerda hacer un barrido para ángulos a 110 grados, tomando para cada uno de estos ángulos el valor de intensidad. Usando los valores de intensidad para cada ángulo, podemos obtener el llamado espectro de difracción de rayos X, en el cual se puede observar
determinándose así la distancia de separación interatómica para los planos de un cristal. Esta fue la práctica de laboratorio del curso Materiales en Ingeniería, referente a difracción de rayos estructurales de la materia. En este caso, la distancia de separación interatómica entre los planos de un cristal de fluoruro de potasio. Y bien, ya vimos un poquito más acerca de la ley de Bragg, ¿no? Sí, cómo se utiliza en distintos ámbitos y sobre todo en determinar la distancia que existe de manera interatómica. Ahora, llegamos a la parte más importante o más emocionante. ¿Cómo, cómo relacionamos este tema con la biología molecular? Bien, vamos a regresar a tiempo atrás, en donde se realizó un hito histórico y hasta el día de hoy, pues, es muy importante para los investigadores, ya que esto fue un análisis muy detallado y utilizando esta técnica se permitió entender cómo es la estructura del ADN. Tenemos a una gran pionera, investigadora científica, Rosalind Franklin, británica, graduada con honores de una universidad también muy reconocida. Y pues bien, ¿qué hizo ella? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su gran aporte a la investigación? Ella utilizó la técnica de difracción de rayos X para generar una imagen de la estructura del ADN, que se conoce como la famosa fotografía 51. Ella, al utilizar esta técnica en la muestra, lo que hizo fue determinar, o sea, ver cómo es la estructura del ADN, o sea, ya molecularmente o atómicamente. Y pues, si bien acá se puede observar, nosotros a simple vista no podemos ver por qué tiene la forma de la hélice que actualmente se conoce, pero allá pues con estudios de físicos, químicos y lo que ellos conocen, las proporciones, los ángulos, se llegó a la conclusión de que esta tiene una forma de hélice. Incluso Franklin también había hecho sus anotaciones, acá podemos ver su cuaderno, mm, cómo ella dio a conocer la forma en cómo estaba distribuido molecularmente el ADN. Acá pues no, están sus anotaciones. Y también destacar, pues, ¿no? Que gracias a esta contribución que realizó Franklin, Watson y Crick pudieron ya hacer de una manera más estructural, incluso acá se puede observar cómo ellos realizaron en forma de una maqueta la estructura del ADN, ¿no? Pudieron determinar incluso las bases adenina, guanina, timina, citosina. Acá publicaron el 25 de abril de 1953, pues una revista corta, pero muy detallada, muy clara, de manera que explicó de forma sintetizada, todos esos datos que gracias al aporte de Franklin con esa imagen y pues sus estudios, eh, lo publicaron, ¿no? Y hasta la fecha ya nos ha servido como base para realizar muchísimos procesos. Y bueno, ellos recibieron el premio Nobel. Si bien Franklin en ese entonces no falleció y no pudo recibir el premio Nobel, en la actualidad, la sociedad ya le ha hecho un reconocimiento, de igual manera que también a otro investigador más que conjuntamente trabajaron en este proyecto, ¿no? Bien, ahora pasamos acá, ¿no? Una línea de tiempo de cómo fue evolucionando hasta pues 1953, que ya al final se pudo dar la estructura, ¿no? Del ADN. Todos ellos aportaron significativamente en el ADN. Y pues acá no podemos ver una data de los años desde 1869 hasta la actualidad, ¿no? Hasta la actualidad, cómo se puede observar con el tiempo cómo fue evolucionando las formas
en cómo esta estructura fue adquiriendo y pues, eh, a ver, actualmente, en este año, bueno, hace 2 años atrás, que actualmente ya hay estudios más recientes. 2022, la primera secuencia completa del genoma humano. Recordemos que el genoma humano ya viene realizándose desde el año 2005 a 2010, lo cual pues fue un hito histórico y que posteriormente también voy a hacer un énfasis, pero estos fueron los principales descubrimientos, ¿no? Ok. Ahora, acá quería llegar. Los avances actuales. Si bien ya vimos un poco más de historia, de cómo fue evolucionando, de cómo la difracción de rayos X nos permitió conocer hoy día la molécula esencial de la vida y cómo actualmente se está llevando, cómo se está utilizando, qué se está empleando. Estos avances actuales nos están permitiendo saber la estructura de proteínas. En un inicio lo había mencionado. Las proteínas pues, son unas moléculas esenciales para los procesos metabólicos que se realiza dentro de una célula y en sí de la vida en general. Las proteínas no solamente en humanos, o sea, en todo tipo de sustancia. Y ahora, ¿qué nos ha permitido, o sea, o qué podemos hacer hoy en día? Todos estos descubrimientos que se han realizado gracias a la difracción de rayos X y al conocer estas moléculas, las proteínas en 3D, o sea, ya podemos ver su longitud, podemos ver su composición, toda esta información se puede obtener del banco de datos de proteínas. ¿Cómo así? Cada experimento que se ha realizado se llena en esta data al igual que en el NCBI, por ejemplo, para conocer los genes, el genoma, acá también se puede utilizar los datos de proteínas, ¿no? ¿Y cómo así? ¿En qué nos puede ayudar? Las proteínas, sabiendo que son un mecanismo esencial para diferentes rutas metabólicas, pues nos permite diferentes aplicaciones, por ejemplo, crear un nuevo fármaco, reconocer estructuras de las plantas, cómo estas pueden llevar a cabo diferentes procesos, o sea, estos datos son esenciales y en la actualidad se está trabajando mucho en la biotecnología, la creación de diferentes productos que pues nos ayuden a la sociedad o nos ayuden a la salud en diferentes ámbitos, en diferentes ramas. Y pues es, digamos, muy interesante, ¿no? Cómo con el pasar del tiempo todo esto ha ido evolucionando y gracias a la cristalografía y con ello difracción de rayos X, pues no. Acá tenemos un índice o un gráfico que nos está mostrando cómo con el pasar de los años esta data ha ido incrementándose. Claro, la tecnología también nos ha ayudado mucho en la contribución del descubrimiento de estas proteínas. Y al saber su composición molecular, ¿no? Cada año ha ido aumentando y pues en 2021 ha llegado pues a un nivel mucho mayor que había en el 1900 o 2000, 1990, 2000, ¿no? Y nos dice, ¿no? Que esta estadística de las estructuras de todas las macromoléculas depositadas en el PDB por año, ¿no? Desde 1976 hasta el 2021. Ahora estamos en 2025 y esta data sigue subiendo. Cada vez hay más descubrimientos de la estructura de proteínas. Este equipo ya se había mostrado al inicio, pero es importante también recalcar lo que se utiliza para justamente realizar la difracción de rayos X. Este es práctico y, pues nos permite realizar un análisis tanto cualitativos como cuantitativos de una determinada muestra, ¿no? Acá están cómo los rayos X inciden, acá está el agujero, o se podría decir, por donde pasa este este rayo X en específico. O sea, al final es un haz incidente y lo cual llega hasta el cristal y esta rebota, pues, ¿no? Rebota y llega
en un detector de rayos X. Acá está el ángulo y pues acá también se utiliza la ley de Bragg para la utilización de este equipo, de este sistema. Y por último, tenemos las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones en cómo este método ya está, no solamente resolver problemas actuales, sino que también, pues, con el pasar de los años, ir anticipándose a realizar o, digamos, a analizar distintos sólidos moleculares, pero a nivel molecular, de tal modo que no sea de un impacto negativo para el ambiente. En la actualidad, pues se utiliza para detectar, bueno, hay que tener en cuenta que todo esto se realiza a nivel nanomolecular, o sea, muy, muy, muy pequeñito. Y, para analizar estos compuestos, o sea, polímeros, catalizadores y productos químicos. Lo había mencionado en la industria farmacéutica, en el vidrio y cerámica, también en las baterías y en la creación de todos estos equipos tecnológicos, pues sí, la difracción de rayos X juega un papel muy importante. También en el acero, en el cemento, en la fabricación auditiva, en las nanomateriales y el análisis forense. Acá en nanomateriales, pues es lo que hoy en día se utiliza en la biotecnología para poder analizar cualquier tipo de molécula y que sea pues de beneficio para la sociedad. Y bien, tenemos por último nuestras conclusiones y decimos pues no que la difracción de rayos X es una técnica esencial, importante para analizar la estructura de materiales cristalinos, permitiendo conocer la disposición atómica con gran precisión. En la biología molecular, esta técnica ha sido clave para el descubrimiento de la estructura del ADN y el estudio de proteínas, facilitando avances en genética y la biotecnología. Y pues gracias a sus aplicaciones en diversas áreas como la química, la física y la biología, la difracción de rayos X sigue siendo una herramienta esencial, fundamental en la investigación científica.